A ver, hoy en día es súper fácil compartir archivos, ¿verdad? Arrastras algo a la nube y listo. Pero, ¿y antes? ¿Cómo se hacía cuando Internet estaba, digamos, en pañales? Pues hoy vamos a viajar un poco al pasado para descubrir una de las tecnologías clave que lo cambió todo. Hablamos del protocolo de transferencia de archivos, el famoso FTP. Para entenderlo bien, vamos a plantear un caso práctico. Pensemos en un instituto, el IES Montes Claros. Allí están Julián, que es el director, y Alberto, el de informática. Y tienen un problema que seguro que suena familiar. Necesitan una forma de compartir documentos entre todos, pero de forma organizada y segura, claro. Claro, porque el problema tiene miga. Lo dice el propio Julián, no vale con poner los archivos en una carpeta y ya está, porque hay documentos que son para todo el mundo, de interés público, pero otros son confidenciales solo para ciertos profes, y ahí está el lío. ¿Cómo se gestiona eso? Entonces, la gran pregunta es esa: ¿cómo se monta un sistema para compartir archivos en una red que permita controlar quién ve qué cosa? O sea, que sea abierto para unos y cerrado para otros. Necesitan una solución que sea potente, pero también flexible. Bueno, pues Alberto, el informático, decide buscar ayuda y habla con María, una experta en redes, y ella lo tiene clarísimo. Le propone usar una tecnología que, ojo, tiene sus años, pero que sigue siendo súper eficaz para esto. Y esa solución es el protocolo FTP. La propuesta de María es directa. Hay que montar un servidor FTP. ¿Y por qué? Porque es justo lo que necesitan. Le da la clave a Julián para su problema. Con un FTP se pueden crear accesos públicos y también accesos privados con contraseña. Es la herramienta perfecta para separar lo que es para todos de lo que es confidencial. Vale, pero ¿qué es exactamente eso del FTP? Pues a ver, podemos pensar en ello como un idioma, un conjunto de normas que usan los ordenadores para pasarse archivos de uno a otro de forma ordenada. De hecho, eso es lo que significan sus siglas, Protocolo de Transferencia de Archivos. Y un detalle técnico importante: todo esto funciona con una arquitectura cliente-servidor y está en la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Dentro de esa arquitectura, la pieza central es el servidor FTP. Es básicamente un programa que está funcionando en un ordenador potente, el servidor. Su trabajo es muy simple: guardar todos los archivos y estar a la espera de que alguien, un cliente, se conecte para pedirle algo. Es como el gran almacén o el bibliotecario de la red. Y claro, si tenemos un servidor, necesitamos un cliente. El cliente FTP es el programa que se usa desde un ordenador normal, el del profe, por ejemplo. Con ese programa, el profesor se conecta al servidor y puede o bien descargar los archivos que le interesan o, si tiene permiso, subir sus propios documentos. Para que quede súper claro, la cosa funciona así. El servidor es el que tiene los archivos y los sirve. El cliente es el que los pide y los recibe. Es una dinámica muy sencilla pero increíblemente potente. Y esta idea de cliente-servidor ha sido la base de casi todo en Internet durante décadas. Servidor ofrece, cliente consume. Un concepto que, ya veremos, está más vivo que nunca. Vale, ya tenemos las dos piezas del puzzle, cliente y servidor. Pero, ¿cómo funciona de verdad? ¿Cómo consigue el FTP gestionar esos permisos que le quitaban el sueño a Julián? Vamos a meternos un poco más en la mecánica del asunto. Y aquí está la magia, la solución al problema del instituto. El FTP tiene básicamente dos puertas de entrada. Una es el acceso anónimo. Es como una zona pública. Cualquiera puede entrar y descargar ciertos archivos, sin necesidad de contraseña ni nada. Y luego está la otra puerta, el acceso autorizado. Para entrar por aquí necesitas un usuario y una contraseña. Y una vez dentro, solo ves las carpetas para las que tienes permiso. Perfecto para los documentos de los profesores. Ojo que el FTP tiene un truco muy curioso en cómo se comunica. En vez de usar un solo canal para todo, usa dos a la vez. Es como si tuviera una línea para dar órdenes y otra para enviar los paquetes. Por un lado, por el puerto 21 va el canal de control. Por ahí se envían los comandos. Hola, soy tal usuario, quiero este archivo. Y por otro lado, por el puerto 20 va el canal de datos. Por ahí viaja el archivo en sí, los datos puros y duros. Separar las órdenes de los datos hace que todo sea mucho más robusto. Y para rizar el rizo, esa conexión para los datos se puede hacer de dos formas, en modo activo o en modo pasivo. La diferencia es quién empieza la conversación para transferir el archivo. Y esto no es un detalle menor, ¿eh? Es súper importante, sobre todo hoy en día con los firewalls, los cortafuegos, que protegen las redes como la del instituto. De los dos, el modo pasivo es el que se usa casi siempre. ¿Por qué? Pues por los firewalls. Mirad, en el modo pasivo el cliente le dice al servidor: oye, quiero entrar en modo pasivo. El servidor le responde: vale, he abierto este puerto para ti, conéctate aquí. Y entonces el cliente inicia la conexión de datos. Como la conexión siempre sale del cliente hacia afuera, los firewalls no suelen poner pegas. Es la forma más segura y compatible de hacerlo. Bueno, ya hemos visto bastante teoría. Vamos a lo práctico. Si un profesor del instituto quisiera conectarse al servidor FTP, ¿cómo lo haría?
Pues tiene, o mejor dicho, tenía, 3 formas principales de hacerlo. La primera es la de la vieja escuela, la línea de comandos. Esto es más para el perfil de Alberto, el de informática. Se abre una terminal, se escribe FTP, la dirección del servidor y a teclear comandos. Es súper potente, da un control total y se pueden automatizar cosas. Pero, seamos sinceros, no es lo más cómodo del mundo para el usuario medio. Luego tenemos la opción más extendida y amigable, la que usarían los profes. Un cliente gráfico. Programas como el famoso FileZilla. Esto es otra historia, claro. Hay una interfaz visual con las carpetas locales a un lado y las del servidor al otro. ¿Se quiere subir un archivo? Se arrastra de un lado a otro. Y ya está. Súper fácil, intuitivo y no hace falta saber ni un solo comando. Y la tercera forma, que era la más sencilla para accesos públicos, era el propio navegador web. Antes solo había que poner ftp // en la barra de direcciones y listo. Digo era porque, aunque era comodísimo, los navegadores modernos ya casi no lo soportan. El motivo, la seguridad, como veremos ahora. Ya hemos visto cómo se usa desde el lado del cliente. Pero, ¿y por detrás? ¿Qué hay que hacer para montar el servidor? Vamos a ver muy por encima cuál sería el trabajo de Alberto para poner todo esto en marcha. Pues básicamente hay que instalar un software de servidor FTP. Si se usa Windows Server, por ejemplo, se puede usar una característica que se llama ISS. En Linux, uno de los más famosos es VSFTPD. Una vez instalado, el trabajo gordo es configurar las cuentas de usuario, los grupos y, lo más crítico, asignar los permisos. Definir carpeta por carpeta quién puede entrar, quién puede leer y quién puede escribir. Ahí está la clave para cumplir con lo que pedía el director. Pero aquí llegamos al gran problema del FTP de toda la vida, su pecado original. Hay que pensar que se inventó cuando Internet era un sitio pequeño y de confianza. La prioridad era que funcionara, no que fuera seguro. Y eso significa que toda la información, y cuando digo toda es toda, viaja en texto plano. El usuario, la contraseña, todo. Cualquiera que estuviera escuchando en la red podría verlo. Una locura hoy en día. Claro, ese agujero de seguridad era inaceptable. Por eso, con el tiempo, aparecieron sus sucesores seguros. Por un lado está el FTPS, que es básicamente el FTP de siempre, pero envuelto en una capa de cifrado SSL/TLS, la misma que protege las páginas web con el candadito. Y por otro lado está el SFTP, que, ojo, aunque se parece en el nombre, técnicamente es otra cosa. Funciona sobre el protocolo SSH, que es ultra seguro. A día de hoy, estas dos son las opciones que se usan a nivel profesional. Y con esto cerramos un poco el círculo. Hemos empezado con una necesidad muy concreta en un instituto y hemos acabado hablando de un protocolo que fue, literalmente, uno de los pilares de Internet. Su modelo, el de cliente-servidor, es una idea tan fundamental que, como decíamos, sigue estando en la base de casi todo lo que hacemos online. Puede que el FTP como tal suene a tecnología del pasado, pero su espíritu está por todas partes. Pensemos un momento, cuando usamos Dropbox, Google Drive, WeTransfer, ¿qué estamos haciendo? Usar un cliente, que puede ser una app o el navegador, para acceder a unos archivos que están en un servidor central. La idea es exactamente la misma. Y esto nos deja con una reflexión interesante. ¿Hasta qué punto los servicios en la nube de hoy no son más que una versión moderna, más bonita y segura, de la arquitectura que el viejo FTP inventó hace décadas?